Bueno, Shavua Tov, ¿cómo están? Bueno, como siempre pregunto si se me escucha bien, así podemos empezar el shiur. Todo bien, ¿Alguno? ¿Sí se se me te escucha escucha, bien? se te escucha, perfecto. Perfecto, Sí, señor. qué bueno. Bueno, Shavua Tov, ahora sí. En primer lugar, decirles que los eché de menos la semana pasada. Tuvimos una situación técnica en la cual no pudimos dar el shiur, pero bueno, Baruch Hashem, acá estamos de vuelta, empezando la semana con muchas ganas, muchas energías, para poder, Bezrat Hashem, acercarnos más a Hashem, tener una buena semana. Ustedes saben que hay muchas cosas que se hacen justamente en Motzai Shabbat, cuando se hace Abdalá, cuando se hace la Seudá. Se hacen muchas cosas, muchos augurios para una buena semana. Entonces yo creo que qué mejor augurio, qué mejor arrancar la semana con un shiur de Torah, algo que nos conecte, shiur que intentamos hacerlo ameno, divertido, para que podamos todos disfrutar de este shiur y aprender las sabias palabras de la Torah que yo. Como ustedes saben, como vieron en el flyer del shiur, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar acerca de lo que es cuántas verdades existen dentro del judaísmo, ¿no? O sea, ¿existe una verdad o muchas? Y si es que existe una verdad, entonces el por qué tantas diferencias entre las distintas corrientes ortodoxas dentro del pueblo de Israel. Uno ve que existen Ashkenazim, existen Sefaradim, existen Temanim, existen Hasidim, existen Letaim. Dentro de los Sefaradim existen más marroquí, Halab, Irak y bueno, de todas muchas clases de países hay. Yeques en los Ashkenazim, y hay de Polish, y hay de todos lados. Entonces uno pregunta y dice, ¿por qué tanta diversidad dentro de la ortodoxia? Llamarlo así, ¿no? Porque al final somos un solo pueblo, hay una sola verdad. Entonces, el por qué tantas distintas corrientes. ¿No sería mejor quizás que nos unamos? Que cada uno, todos intentemos, cada uno deja alguna costumbre y entre todos nos hacemos de vuelta un solo pueblo y vamos para adelante todos juntos. Es un buen argumento. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de explicar un poquito hoy en este shiur. Voy a hacer un pequeño paréntesis y decir que la palabra ortodoxia, ortodoxo, es una palabra que se inventó Martín Lutero, el que fue el padre de las iglesias protestantes, el cual era antisemita, era una persona que habló muy feo en contra del pueblo de Israel, hay que saberlo eso también. Pero él se inventó justamente ese concepto de ortodoxo, secular. ¿Y por qué se lo inventó? Porque por cuanto que su línea de pensamiento era que todos no tenían que cumplir con la religión como tal, sino tú podías ser ortodoxo si querías o podías no serlo. Entonces uno decía, yo soy ortodoxo o yo no soy ortodoxo. Y eso es una palabra en la cual confunde mucho, porque por supuesto que en la Torá no existe eso de soy ortodoxo o no soy ortodoxo. No está eso en elección, sino nosotros todos somos Yehudim y somos Yehudim más cercanos a Hashem o Yehudim que estamos un poco más alejados, tenemos que acercarnos más a Hashem, ¿no? Pero no hay esa elección de quiero o no quiero. Entonces, eso es para decir por cuánto pusimos en el título ortodoxo, entonces aclarar esto. Más que todo venimos a decir que no íbamos a hablar de las corrientes de la reforma, los reformistas y demás, porque no quiero meterme en ese tema. Ahora estamos hablando dentro del mundo religioso judío, ¿por qué hay tantas variantes? Si al final todos, entre comillas, servimos a Hashem y queremos servir a Hashem de la mejor manera, entonces, ¿por qué tantas variantes en esto? Entonces, antes de empezar a hablar, llamarlo así, a filosofiar sobre el tema, vamos a contar un poquito de historia, ¿sí? Vamos a contar un poquito
¿Cómo llegó el pueblo de Israel realmente a estar tan disperso en el mundo? ¿Cómo fue la historia del pueblo de Israel? Como todos sabemos, estuvimos en Egipto esclavizados, fuimos al desierto y entramos a la tierra de Israel. Cuando llegamos a la tierra de Israel, estuvimos desde la época de Yehoshua, que era el que continuó a Moshe Rabbeinu, hasta la época de la destrucción del primer Bet HaMikdash, que más o menos son alrededor de 800 años. El pueblo de Israel estuvo en la tierra de Israel, todos ahí, y no había comunidades judías fuera de Israel, o por lo menos no había comunidades judías importantes fuera de la tierra de Israel. Todos estaban en la tierra de Israel. Pero ya hay que saber que el Zohar habla mucho de esto, y es sabido que las 12 tribus de Israel, cada una realmente tenía otra forma de ser. Y cada una realmente tenía su personalidad y sus caminos y su forma de ser. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque saber que, entre comillas, las distintas corrientes dentro del judaísmo ya existían desde ese momento. Cada una de las tribus de Israel, dice el Zohar, tiene que ver con cada uno de los meses. Y cada mes tiene una fuerza especial y una forma de ser especial. Ya vamos a hablar un poquito más del tema, pero esto es importante saberlo, que las diferencias entre el pueblo de Israel mismo existieron desde siempre. Desde que fuimos formados y forjados como pueblo en el momento de Matán Torá, de Arsinai, ya de ese momento el pueblo de Israel tenía distintas corrientes, llamarlo así. Cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, ¿no? Como sabemos, la mayoría del pueblo de Israel, el grosso del pueblo de Israel fue a Babilonia. En ese momento se empezaron a formar distintas comunidades, principalmente en el Oriente Medio. Arabia Saudita, en Yemen, ¿no? Que sabemos son en el sur, Temanim, y un poco por Europa también, pero principalmente por esas zonas se empezaron a formar distintas comunidades que formaron sinagogas y demás. Y cuando por fin el pueblo de Israel regresa a la tierra de Israel, después de 70 años, con los que construyeron el segundo Bet HaMikdash, que fueron Ezra, Nehemías, ¿no? Como conocemos, hubo muchas comunidades que se quedaron fuera de la tierra de Israel. Comunidades judías que dijeron, bueno, a pesar de que podemos volver a tierra, ahora no hay trabajo allá, estamos cómodas acá, vamos a quedarnos fuera de la tierra de Israel y vamos a tener una relación, por supuesto, va a estar el Bet HaMikdash en la tierra de Israel, vamos a ir a visitar cada tanto, pero mantengamos nuestras comunidades fuera de la tierra de Israel. Eso fue lo que pasó en ese momento. Ahí está una historia que nunca la vi escrita, entonces no quiero contarla con muchos detalles, sobre la comunidad de Yemen, los que son llamados los Temanim, ¿no? Que Ezra, que era el líder del pueblo de Israel, les pidió que vuelvan a la tierra de Israel con él. Y ellos dijeron que no, que ahora no, que quizás más adelante. Y entonces Ezra como que se enojó, les dio lo opuesto a una bendición, y ellos también, y hubo una historia ahí, pero bueno, eso es, entre paréntesis, hay una historia ahí con los Temanim y Ezra. Pero lo que quiero decir más que todo es que ya en ese momento se empezaron a formar ciudades y comunidades fuera de la tierra de Israel. Y hay comunidades que ya tienen, arqueológicamente hablando, tienen muchas pruebas de que ellos estuvieron ahí hace muchos años, cuando ya estaba el segundo Bet HaMikdash construido. Entonces, bueno, después el pueblo de Israel, igual en su mayoría, sí vuelve a la tierra de Israel, construyen el segundo Bet HaMikdash. Después de 420 años se vuelve y se destruye el segundo Bet HaMikdash por los romanos, y ahí se dispersa de vuelta al pueblo de Israel. Ahí también se forman distintas comunidades en distintos países, principalmente están en Babilonia. Ahí es donde donde se continúa la Torá. Ahí es donde después de unos años se escribe el Talmud Babli, que es la Gemara, que nosotros llamamos la Gemara de Babilonia. Y hasta más o menos alrededor de los años 900, 800, 900, la comunidad judía principal del mundo estaba en Babilonia. Después de eso, si alguno recuerda, contamos una vez, había un barco en el cual grandes rabinos de Babilonia son tomados
cautivos, prisioneros, y se los manda y se los vende en las costas europeas, en el norte de África y en las costas europeas. Y de esos grandes rabinos se forman las comunidades más importantes de la Edad Media, la Alta Edad Media, en lo que es Europa y África, o sea, el norte de África y el sur de Europa principalmente. Ahí es donde Marruecos toma mucho poder, la yeshivot de ahí, en la época del Rif, de Maimónides, Rashi, más en Francia, ¿no? Y por ahí se va formando las comunidades. Ahí es cuando se diferencian y se desvían lo que son los Ashkenazim, que es Ashkenazí, la palabra Ashkenazí que aprendan, viene de Ashkenaz. Ashkenaz en la Torá sería el país de Alemania. Entonces, se lo llamó a los Ashkenazim en general como Ashkenazim, porque los primeros asentamientos judíos importantes en Europa eran en Alemania. De ahí ellos fueron a Francia, de ahí fueron hacia el este, hacia lo que es Polonia y después Rusia, ¿no? Y después se fueron abriendo, pero principalmente se llama Ashkenazim por ser el país principal donde se forjaron esas comunidades en Alemania. Por otro lado, Sefaradim, también se los conoce Sefaradim a un montón de judíos, desde Marruecos, pasando por todo el norte de África, que sería Túnez, Libia, Egipto, la tierra de Israel, y después más allá Siria, Irak, Irán, y más hasta el fondo, hasta en Afganistán hubo judíos, en Uzbekistán hubo muchos judíos y demás. Todos esos se llaman Sefaradim. Imagínense, Sefaradim es españoles. ¿Y por qué españoles? Porque también el grosso del pueblo de Israel en ese momento estaban divididos principalmente entre España y Alemania. Y después, bueno, hubo muchas persecuciones, hubo muchas cosas, hubo la famosa expulsión de los judíos de España, que fue un evento trascendental para la dispersión del pueblo de Israel sobre todo el mundo, y ahí se abrieron las puertas hacia América también. Ustedes tienen que saber que en América, principalmente en las islas del Caribe, fue donde comenzaron a haber comunidades judías ya en el 1700. 1600, 1700, y se fueron formando, hasta en Brasil hubo después una guerra, porque los holandeses sí estaban a favor de los judíos, los dejaban estar ahí formando comunidades, pero los españoles y los portugueses no. De ahí, como sabemos, todos los marranos que se formaron, que empezaron a cumplir las mitzvot escondidas, etc. Y hasta que estamos en el 2021. Y tenemos en el mundo entero, siendo el pueblo de Israel un 0,02% de la población mundial, vayamos donde vayamos, tenemos una comunidad judía. ¿Sí? Una vez un rabí dijo, ¿qué tienen en común los judíos con Coca-Cola? Sé que se los encuentra por todo el mundo. ¿No? Porque al final así es que el pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo, y llegamos a estar por todo el mundo. Y es algo increíble que un pueblo tan pequeño está en tantos lugares del mundo, y en todos estos lugares, Baruch Hashem, dentro de todo mantiene su identidad, y por generaciones se mantuvo su identidad, y eso es lo que hay que seguir luchando, en mantener nuestra identidad, ¿no? Y bueno, pero al final eso es lo que Hashem hizo que el pueblo de Israel realmente se disperse por todo el mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Hashem quiere y provocó? Porque sabemos que al final todos los cambios en el mundo generales, grandes cambios por supuesto, que tienen una providencia divina, y Hashem nos está encaminando hacia algo. Entonces, ¿por qué Hashem hizo que el pueblo de Israel realmente se disperse por tantos lugares del globo? Y escuché una vez una respuesta de un rab muy importante. Yo estaba viviendo en esa época en Madrid, y pasó por ahí un rab de Israel, y él nos dio un shibur, y habló justamente de este punto. Yo creo que más que todo lo dijo porque, bueno, él se sorprendió ver una comunidad judía en Madrid. Sabemos que España, hasta hace no muchos años atrás, todavía tenía legalmente la prohibición de que hayan judíos habitando en España. Y enseguida, apenas eso se abolió, se formaron comunidades judías, y él, cuando llegó a Madrid, vio una comunidad, un colel donde se estudia la Torá. Entonces se sorprendió y dijo algo que él escuchó de su papá. Dijo así:
¿Sabes por qué el pueblo de Israel Hashem lo dispersó por tantos lugares del mundo? Porque cuando Adán Rishon, el primer hombre sobre la faz de la tierra, pecó, él estaba concentrado de alguna manera decirlo, toda la santidad que Hashem mandó al mundo, destinó para este mundo, estaba concentrada en algún lugar, estaba toda junta en cierto lugar. Y con el pecado de Adán Rishon se provocó que se disperse toda esa santidad que Hashem quiere que el pueblo de Israel vuelva y recolecte, vuelva y rescate de entre la tum'a, la impureza, por todo el mundo. ¿Sí? Esto parece quizás un buen tema para hacer una buena película. O sea, la Kedushá de Hashem, que estaba concentrada, se dispersó por todo el mundo. Y Hashem, a propósito, mandó al pueblo de Israel a todos los rincones del mundo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel intente, con sus buenos actos y sus buenas mitzvot, rescatar esas chispas, como son llamadas en el Zohar, de Kedushá, de santidad, que están mezcladas entre las distintas culturas del mundo, las tratemos de rescatar y devolver hacia la santidad, la Kedushá. O sea, cuando una persona, por ejemplo, vive en un país, nosotros que estamos acá en América del Sur, vive en un país de acá, y él se comporta como un buen judío y trata de hacerla cumplir todas las mitzvot, a pesar de convivir y de mezclarse, entre comillas, con la cultura del país donde él está, y él se mantiene fiel y firme, de esa manera él rescata esas chispas de Kedushá que están mezcladas entre la cultura del país donde él está. Y este rabo aumentó y dijo, fíjense, dice, ¿qué pasó con la Torá en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial? Entonces, lamentablemente Alemania es uno de los países donde muchas personas se alejaron de la Torá en esa época, pero el que conoce, hubo un rab muy importante llamado Rab Shimshon Raphael Hirsch, el cual él logró formar una Torá adaptada, entre comillas, o mejor dicho, adaptó la cultura alemana a la Torá y formó una Torá de que ahí salen muchos Yehudim llamados los Yekes. ¿Sí? El que conoce los Yekes, ¿qué son los Yekes? Son judíos alemanes, y el que conoce a los Yekes son reloj suizo, ¿no? Bueno, Suiza está cerca de Alemania, pero por ahí van. O sea, son gente muy, muy derecha, son gente muy estricta y son gente que cumplen con las cosas de una manera muy profesional, muy bien hecha. Y la mezcla que hay entre la Torá la cultura de cada país y país forma una Torá preciosa, una Torá distinta, una Torá del cual se puede aprovechar y sacar de dentro de la Torá una forma nueva de estudiar esa Torá. O sea, por ejemplo, si mezclamos, como digo, mezclamos, sí, por favor tómenlo todo entre comillas, mezclamos lo que es la Torá con la cultura caribeña. Entonces se puede formar una Torá chévere con los, llamarlo así, los chistes y las bromas caribeñas, pero haciendo una Torá con un sazón caribeño. ¿Sí? ¿Me entienden? Y así también con la Torá americano y la forma de ser de cada país. Y de cada Europa, cada país tiene su forma de ser, y sacar de ellos y formar una Torá y estudiar una Torá con santidad, con un toque de cada país, cada cultura. Esa es la manera que podemos hacer que la Torá se haga realmente especial, que podamos rescatar esas chispas de Kedushá que se dispersaban por todo el mundo. Esto no es algo que me lo estoy inventando, es algo que lo escuché de este rab, y realmente a mí me parece que es muy interesante este punto para pensarlo y analizarlo. Ahora, ustedes saben que en el mundo de la gente pensante hay modas también. Hay épocas que la moda era la psicología, y épocas que la moda era el coaching,
Y entonces hace poco me encontré con una persona de esas que le gusta así hablar, investigar toda esa clase de cosas, de pensamientos, de formas de ayudar a la psicosis humana, ¿no? A lo que va con la parte del racionamiento de la persona. Le pregunté qué está de moda ahora. Entonces me contestó que ahora está de moda lo que se llama el eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? Para los que no saben, el eneagrama es una forma de distinguir entre las distintas personalidades que existen. O sea, ahí te dan una lista, creo que son 9 principales, 9 formas de ser distintas, y cada uno, tú puedes, con unas preguntas, un análisis que tú le haces, determinar qué clase de persona es esta. Están enumeradas, 1, 2, 3, 4, 5. Esta persona es número 2. Porque él cuando ve algo contesta de esta manera y se dirige de esta manera y piensa de esta manera. Y este es número 5 y este es número 8. Y mira, el número 2 con el número 8 es bueno que se junten porque pueden formar no sé qué. Y el número 3 con el número 7 también. Y el otro con el otro, esos que no se casen porque ahí se arma la guerra de Gog y Magog entre ellos dos, ¿no? Y así ahí está ese estudio que se llama el eneagrama. Es muy interesante. Una persona cuando está en un nivel de su propio número alto, cómo funciona, y está bajo, entonces va hacia otro número y cómo... Bueno, es un tema muy interesante. Una vez leí un libro sobre el tema y eso está de moda hoy en día. En otras palabras, lo que está de moda es saber que la humanidad, cada uno es distinto. Somos formas distintas y no significa que uno es mejor o es peor. Si no somos distintos, cada uno tiene una forma de ser y cada uno tiene que tratar de potenciar su forma de ser para aprovechar y ser la mejor persona que sea. Entonces, son distintos, pero todos son buenos y todos sirven, ¿no? Y que sepan, según la Torá, no serían 9 formas de ser, serían 12 formas de ser. Porque como dijimos al principio, el tema de las 12 tribus, realmente, cada tribu tenía su forma de ser, y hoy en día nosotros, a pesar de que cronológicamente hablando, genealógicamente hablando, en general descendemos de las tribus de Yehudá y quizás Leví, los que son Cohen y Leví, ¿no? Y un poco Binyamin también. Igual cada uno de nosotros puede tener en esencia, en su alma, una de las 12 tribus distintas. Y como digo, estas son las diferencias, y las diferencias son bienvenidas, no hace falta pelearlas, porque en verdad las diferencias son bienvenidas. Cada uno es distinto, no somos todos iguales, y esa diversidad, cuando es bien encauzada y encaminada, es algo muy chévere, es algo muy bueno, es algo que así Hashem quiere que se conduzca el mundo y principalmente el pueblo de Israel. Una vez, hace muchos años, hubo un grupo de personas que dijeron, mira, ya estamos en el siglo XX y vamos a tratar de unificar que todas las comunidades distintas del pueblo de Israel utilicen un mismo sidur de tefilá. Bonito, ¿no? Precioso. Todos juntos nos reunimos, cada uno va a donde quieras, cualquier, no, tú eres ashkenazí, tú eres sefardí, tú eres así, no. Todos tenemos el mismo libro y todos somos iguales. Vino un rabbi y dijo, prohibido, terminantemente prohibido. La diversidad que hay en el pueblo de Israel es positiva y es buena. Y cuando venga el Mashiach, no nos creamos que cuando va a venir el Mashiach todos vamos a hacer de una forma de ser nada más. Todos vamos a hacer como por ejemplo los sefaradim, todos los ashkenazim. No, se va a mantener porque eso es lo bonito y eso es lo bueno que hay en el pueblo de Israel. Que exista esa diversidad, eso es positivo y eso es lo que Hashem quiere. Bueno, esto lo digo a los sefaradim del grupo, les va a gustar lo que voy a decir ahora. El Arizal escribe que las distintas nusjaot de tefilot, las distintas maneras de tefilot que hay, o sea, uno agarra un sidur, tiene un orden un poquito distinto al otro, cada uno es frente a cada tribu. Y cada tribu tiene un portón en el cielo que por ahí pasan sus tefilot. Y si yo soy sefradí, yo tengo que hacer como sefradí porque mi tefilá va a entrar por la puerta de los sefradim. Y Ashkenazí también. Y dijo el Arizal
que la tefilá de los sefaradim entra por los 12 portones. Así dijo la Arizal. Pero bueno, esto no significa que tenemos que cambiar todos a algo, sino demostrar este punto que estamos diciendo, que la diversidad no es algo malo, sino la diversidad es algo positivo. Cuando preguntamos al principio, y ese es el título del Shur, ¿hay una sola verdad? ¿Por qué tantas distintas corrientes? La respuesta es porque en verdad sí hay una sola verdad, pero esa verdad está compuesta por distintas formas de ser. O sea, hay que llegar hacia una meta, por decir un ejemplo así que se me ocurre ahora. Tenemos que llegar vamos a decir, yo estoy acá viviendo en Bogotá, tenemos que llegar de Bogotá hasta la ciudad de Barranquilla, tenemos que llegar en un carro. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para lograr esa misión? Todos juntos nos juntamos, vamos todos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Todos hacemos lo mismo, todos, lo único que hicimos, todos nos encargamos de traer el postre, todos trajimos ahí un helado para pasarla bien en el camino, y estamos todos con nuestra neverita y el helado. Nos sentamos y llega la hora de comer, ¿y qué comemos? Mira, yo tengo helado, y yo también, y yo también, y yo también. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Cómo helado? Dice, ¿todos trajimos helado? Sí, pero ¿por qué todos helados? ¿Se ve cada uno trae otra cosa? Dice, no, pero ¿por qué distintos? Todos tenemos la misma meta, todos tenemos que llegar a Barranquilla. Por supuesto que sí. Pero para llegar ahí, cada uno tiene que dar su toque. Cada uno tiene que dar su forma de ser y de esa manera vamos a llegar. Uno trae la cena, uno trae el almuerzo, uno trae la bebida, uno trae música, uno pone no sé qué. Cada uno trae algo para hacerlo divertido y ameno, para que entre todos podamos cumplir esa misión de llegar allá. Entonces también las distintas corrientes en el pueblo de Israel forman lo mismo al final, son todos, van hacia el mismo destino, pero cada uno tiene que aportar de su esencia, de su forma de ser, para poder llegar hasta allá. Hasta acá está todo bonito, todo está entendido, todo fácil, pero acá viene una pregunta. Ustedes me van a decir, está bien, todo yo lo entiendo, pero ¿por qué tú ves que, entre comillas, en el mundo judío, el mundo religioso, a veces hay discusiones entre las distintas corrientes? Uno habla mal de eso, fíjense que esa corriente tiene su punto débil y la otra tiene su punto débil y nosotros en eso somos los mejores. ¿Por qué eso? ¿Por qué así? Al final estamos todos yendo al mismo camino. Entonces, ¿por qué cada uno, entre comillas, habla mal de los otros? Entonces, yo voy a aclarar algo que esto es muy importante saberlo. Escuchen bien. Una vez me contó un amigo, un rab muy sabio, que él estuvo en Panamá dando unos shiurim. Y él me contó que una persona le hizo una pregunta. Le dijo, mire, rabino, yo no entiendo algo. ¿Cómo puede ser que en las sinagogas más religiosas es donde más la gente se pelea porque si me subieron a la Torá, si pude ser Hazán, si una cosa, si la otra, es donde más la gente se pelea? En cambio, en las sinagogas no tan religiosas, no es así, no pasa eso. Tranquilos, vienen, cada uno lee, tranquilo, no hay peleas, todos bien, todos felices, cada uno para su casa y listo. ¿Cómo puede ser? Más religiosos más se pelean, menos religiosos menos se pelean. ¿Cómo tiene sentido esto? Entonces este rab le contestó algo que se me quedó grabado porque es precioso y es correcto. Él le dijo así, le dijo, mira, cuando Moshe Rabbenu estaba por fallecer, dice el pasuk que en un momento él le dijo al pueblo de Israel, hoy ustedes se formaron como pueblo para Hashem. Hoy se formaron como pueblo para Hashem. ¿Cómo hoy? Preguntan todos los comentaristas. Hoy te formaron como judíos, como pueblo para Hashem. Desde el momento de Matan Torah es así. No es antes. Desde el momento de Matan Torah, que así era. ¿Cómo puede ser que entonces digas que hoy se formaron como pueblo? Responde Rashi y dice así. En ese día Moshe agarró un libro de Torah, un Sefer Torah, y se lo dio a la tribu de Leví. La tribu de Leví recibió el libro de Torah y todo el pueblo de Israel se viene a Moshe y le empieza a gritar, se empieza a pelear con Moshe. Moshe,
¿Cómo es eso que solamente a tu tribu tú le das un libro de Torah? ¿Qué, acaso nosotros no recibimos la Torah? ¿Acaso a nosotros no nos corresponde también recibir un libro de Torah? En ese momento Moshe se desbordó de alegría y les dijo al pueblo de Israel, hoy se formaron como pueblo. ¿Por qué? Porque escuchen esta frase, la persona pelea por lo que le es importante. Si tú te peleas por el fútbol, quién ganó, si tu equipo, el otro, y te peleaste, si te molestas, y te sientes mal, te sientes bien, que tu equipo ganó, perdió, significa que para ti eso es algo importante. Si tú te peleas porque al otro le da más honores que a ti, y tú estás tranquilo, y tú estás, a ti no te dieron tantos honores como el otro, es porque para ti el honor es importante. Y si tú te peleas porque tú no recibiste cuando fuiste a la sinagoga que te hagan subir a la Torah, o que te dieron de alzar el libro de Torah, o que tú nunca te dejan leer la Shema, lo que sea, significa que para ti eso es importante. Y por eso tú peleas. Y este rabbi contestó al muchacho que preguntó, le dijo, mira algo, ¿tú crees esa gente que no se pelean en la sinagoga? Son gente que se aman, se abrazan, se quieren, gente buena. Son gente que mañana lo ves peleándose en el bar por un partido de fútbol, o por un negocio, o por lo que sea, o por el carro más bonito, más feo que el otro tiene. Significa toda persona se pelea. Toda persona tiene sus momentos y cosas que le son más importantes. Y las personas se pelean dependiendo de lo que es importante para él o lo que no es importante para él. Entonces, si tú ves que entre dos corrientes judías, llamarlas así, dos corrientes ortodoxas, uno habla del otro así, así, entonces mientras Haz Shalom no se hable mal del otro de una manera despectiva, de una manera negativa total, y eso en verdad salga de que, mira, me parece a mí que mi forma de manejarme, mi forma de conducirme es más positiva que la de él, a mí me parece que es mejor para el otro, entonces en ese momento realmente estás yendo por el buen camino, y eso es algo positivo, porque estás peleando por lo que te es importante para ti. Y hay que saber algo también, cada uno de nosotros, no podemos nosotros realmente decir, mi camino sirve para todo el mundo, y el camino de él sirve para todo el mundo. Si yo soy Hasid, todo tiene que ser Hasid. Y si el otro no es sefradí normal, bueno, todos tienen que ser sefradí. Cada uno es distinto, y es bueno que se escuchen en voz alta las distintas variantes que tienen uno y el otro, y los distintos pro y los distintos contra que tiene cada uno, porque a veces una persona se identifica más con un camino, y es bueno que él sepa cuál es el punto débil de allá. Hay gente que le gusta mucho, es más emocional, y le gusta el hasidismo porque los llena de pasión. Y hay gente que le gusta mucho el racionalismo, y eso a la gente le puede ir mejor con el yeshivot. Y hay gente que le gusta mezclar un poco de emoción, un poco de racionalismo, y un poco de Kabbalah, y un poco de esto, y bueno, pueden ir como los sefaradín, por ejemplo. Y cada uno es distinto, y es bueno que se conozcan las distintas variantes. Y siempre y cuando se respeten y se hablen positivamente, eso es positivo para poder descubrir en cada uno realmente cómo es cada uno. Entonces, eso es punto número 1, el por qué se escuchan a veces las diferencias. Se escuchan las diferencias, en resumen lo que quise decir es que se escuchan las diferencias porque es algo que le importa a la gente que dice esas diferencias, es algo que le hierve. Y así como yo cuando hablo del país y la política y digo, no, ¿y por qué esto hizo así? ¿Por qué esto hizo así? Me parece que este es mejor y este es peor. Lo hablo porque me importa el país donde estoy viviendo y quiero que vaya mejor. También cuando yo hablo de las corrientes, digo, mira, este es así, el Hasid es así, esto es así, y estos estudian de esta manera, y estos estudian Musar, y estos estudian otra cosa. Todo eso es positivo para realmente dar esa diversidad de que cada uno conozca la otra forma y poder encontrar su lugar. Ahora hay que saber algo también. Hay una Gemara que dice que 3 años se pelearon, discutieron Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Cuál era la discusión de ellos? Como quién es la halajá, como quién hay que conducirse. Bet Shammai decía, nosotros tenemos razón. Bet Hillel dijo, nosotros. Salió una voz del cielo.
En ese momento existía algo llamado Bat Kol. Salió una voz del cielo y dijo, los dos, Elu Baelu Dibre Elohim Haim, los dos, lo que dicen es algo bueno, es algo positivo, los dos están yendo por el buen camino, pero el alajá es como Betil. ¿Cómo existe que los dos tengan razón? Está con una voz del cielo, Hashem dice así, los dos están por el buen camino, los dos tienen razón. ¿Cómo los dos tienen razón? No, uno tiene razón, el otro tiene razón, no existe que los dos tengan razón. Me acuerdo de una historia, se las cuento en breve. Una vez fueron dos personas, había un rab que siempre gustaba hacer la paz entre todos. Fuera una persona a decir, Rab, fíjate lo que me hizo el otro, me hizo mal y me hizo así, me hizo así, me hizo así. El rab le dice, tienes razón. Va contento al otro, le dice, viste, ese rab me dio la razón a mí. Va el segundo a hablar con el rab, pero Rab, ¿cómo usted le da la razón a él si él me hizo así, así, así? El rab le dice, tienes razón. Entonces una persona de costado que estaba viendo la escena le dice al rabino, no entiendo. ¿Cómo puede ser que tengan los dos razón? No, uno tiene razón, el otro tiene razón. Le responde el rab, tú también tienes razón. ¿No? Entonces el rab le da la razón a todo el mundo, todos tienen razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo acá puede ser que Bechama y Betilel tengan razón los dos? Responde un rab y dice un ejemplo muy bonito. Él dice así, dice, mira, tú ves esta hoja, ¿sí? Ustedes están acá en la cámara, me ven a mí, yo tengo una hoja en mi mano. Ahora, tú le muestras a una persona y le dices, mira por Zoom, mira esta hoja que te voy a mostrar. Muy bien, perfecto. Ahora bajas la hoja, pones a otra persona y dices, mira por Zoom la hoja que te voy a mostrar ahora. A otra persona, no a la misma, ¿sí? Otra persona. Mira la hoja. ¿Sí la ves? Ahora te estoy mostrando la hoja también. Y ya, después ponemos a los dos a discutir cómo es la hoja que yo mostré. ¿Cómo es ese? Vamos a decir que no tomé la palabra hoja. Yo mostré algo y cada uno tiene que discutir cómo es eso que vio. Mira, el primero dice, eso era algo cuadrado, algo más o menos de tal tamaño. Y viene el otro y dice, ¿qué estás hablando? Eso era algo puntiagudo. Eso era algo puntiagudo, largo, tenía una forma así como de un lápiz largo así, pero de color blanco. Se empiezan a discutir entre los dos. Y yo los paro los dos y pego en la mesa y les digo, los dos tienen razón. ¿Cómo? ¿O esto o lo otro? Dice, sí, los dos tienen razón. Porque depende cómo tú veas a la hoja, depende de qué ángulo tú veas a la hoja, vas a decir cómo es lo que tú has visto. Que sepan, cuando se estudia Torah, estamos hablando, como siempre digo, dentro del mundo religioso ortodoxo, las variantes distintas. Cuando se estudia la Torah en distintas variantes, cada uno ve una luz nueva en la Torah. Cada uno ve un enfoque distinto en la Torah. Pero no porque uno no tiene razón al otro. Los dos tienen razón y la Torah se puede interpretar de muchas maneras, siempre y cuando tengan ciertas reglas, no Hasbe Shalom, de la manera que uno quiera, sino de la manera que se pueda interpretar. Hay distintas maneras, cada uno lo puede ver de otro ángulo y los dos tienen razón. Y eso es lo que le dijo la Gemara Bechama y Betilel. Los dos tienen razón, entonces se puede ver así o se puede ver así, y los dos tienen razón, y esa variante es lo más bonito que hay. Hay una canción, no sé si alguno conoce, que dice, es una Gemara, que dice, Atida Kadosh Baruj Hu la'asot mahol hatzadikim, vehu yoshev benehem began Eden. Hashem está sentado entre los tzadikim en el Gan Eden, y los tzadikim están de alguna manera en círculo, ¿no? Alrededor de Hashem. Kol echad ve'echad mar'eh be'etzba'o ve'omer ze Hashem kivinu lo. Cada uno y uno muestra con su mano, señala con su dedo hacia el centro, hacia Hashem. Dice, este es el Hashem que yo estaba ansioso por él, ansiando por él, recé a él, le pedí a él, confié en él. Entonces, un rab dijo, fíjate lo curioso que está escrito en esta Gemara. El que está sentado en el norte, están en un círculo, ¿no? El que está sentado en la parte norte del círculo y él señala hacia Hashem, está señalando hacia el sur. El que está sentado en el sur está señalando hacia Hashem, está señalando hacia el norte. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cuál era el camino, entre comillas, que había que seguir? ¿Hacia el sur o hacia el norte? Se dice, eso es lo que te quiere enseñar la Gemara. Que cada uno de su posición, de su manera, del país donde vive, de la cultura en la cual él vive, del lugar donde él está, señala a Hashem y dice, este es el Hashem que yo
elegí, este es el Hashem que yo confié en él, porque cada uno tiene su variante y cada uno tiene su forma de ser positivo. Y todo esto, por supuesto, y esto hay que tener mucho cuidado. Está bien que las personas sean distintas. Eso es natural. Y una persona que se quiera transformar y ser igual que el otro, y yo soy igual al otro, y somos lo mismo, y anulo mi forma de ser para ser igual al otro, eso es negativo. Eso tú lo estás haciendo tú. Cada uno tiene su esencia. Cuando una persona hace teshuvá, no está bien que pierda su esencia. Una persona tiene su esencia y él tiene que mantener su esencia. Por supuesto, tiene que cambiar ciertas maneras de ser, ciertas formas de ser, porque son externas a él. Él no tiene que cambiar su personalidad. Hay personas que se asustan y dicen, no, si yo voy a cumplir un poco más de Torah, me acerco más a la Torah, tengo que anularme, tengo que ser otro, y eso yo no quiero, yo quiero mantener mi esencia. Al revés, la Torah es donde más vas a poder sacar tu esencia. Tú vas a ver que cuánto te enceguece la sociedad cuando tú no tienes Torah que te ayuda a purificar el entorno que te rodea y te hace brillar tu personalidad. No tengas miedo, al revés, es lo más bonito que hay cuando tú te acercas a la Torah, cumple la mitzvot con tu esencia, siendo tú y manteniendo tu forma de ser. Eso es sumamente importante. Y quería terminar con otra cosa, pero voy a terminar con esto porque quiero que nos quedemos con este punto. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos, ya que tocamos muchos temas. La pregunta era, ¿por qué no nos unimos todos al final y somos todos una sola corriente? La respuesta es, la diversidad es positiva porque cada persona es distinta y cada persona tiene que tratar de encontrar dentro de la diversidad ortodoxa, religiosa, donde más él se acerca a él, lo que más le hable a él, escuchar los pros y los contras, y aconsejarse, por supuesto, qué se considera una corriente religiosa legal y positiva, y siempre y cuando cuidar muchísimo que no se nos escape por ahí nuestro orgullo, que se nos vaya por ahí alguna cosa negativa, que no nos ayude a hacer este mahloket, de esta diferencia, el Leshem Shamaim, o sea, no hacerlos realmente para buscarme a mí, sino para pelearme con el otro, para bajar al otro, para denigrar al otro. Hasbe Shalom, eso es 100% negativo, pero cada uno encontrar su personalidad en lo bonito y en lo bueno, y que Hashem nos ayude realmente a encontrar nuestra esencia, conocernos a nosotros, saber quién somos, saber dónde en la Torah me encuentro yo, acercarme ahí y brillar como brilla el sol al mediodía. Como dice el Pasuk, Izrach kashemesh batzauraim, algo así, no me acuerdo el lenguaje exacto, pero al final que brillemos cada uno como el sol al mediodía, y de esta manera, Besat Hashem, todos podamos realmente acercarnos a Hashem Yitbaraj. Amén, ve amén. Con mucho gusto doy lugar a preguntas. Alguien escribió en el chat que tenía una pregunta. Adelante. Si quieren pueden preguntar por audio o pueden escribir una pregunta al chat, como se sientan más cómodos. Solamente les aviso que tengo poca batería, a veces ya me espero que alcancemos para contestar a todos. Ra, muy buenas noches. Buenas Rabino, noches. Rabino, ¿cómo sería el tema de los reformistas en líneas generales, ¿no? Como tal. Porque Sí. yo practico pues el judaísmo ortodoxo sefardí, pero en el tema de los reformistas se ha dado el caso que hay como un odio gratuito. Se nos olvida como de repente que hay personas que son reformistas, que son gente, pues, y son gente que también tiene ética, que también tienen moral en muchos sentidos, pero se tiende a tomar como a señalar que el reformista, a pesar de su libre albedrío en cuanto a algunas cosas, en cuanto a la halajá, pero se tiende a denigrar o a descartar al reformista como persona o como individuo. Muy bien, bueno, en verdad, es un shur entero lo que hay que hablar, ¿no? De lo que es el reformismo, lo que es el de esto y lo otro. Es un poco amplio el tema y es difícil decir en líneas generales, pero nosotros, o sea, el mundo de Torah y Mitzvot, uno que estudia un poco realmente profundo lo que es la Torah y Mitzvot, se da cuenta que
lamentablemente el reformismo se desvía un poco o mucho de lo que es en verdad lo tradicional que siempre tuvimos, todo lo que es. Pero ya dedicándome al punto que estás hablando exactamente, por eso no puedo hablar mucho, no quiero hablar mucho sobre el camino que ellos tomaron, más sobre lo que estás hablando usted, lo que está hablando usted específicamente, que es la forma nuestra que tenemos que tratar a los reformistas. Exacto, eso Hoy, me se me refiero. está acabando la batería, voy diciendo palabras, discúlpeme, pero se me está acabando la batería. El punto es, quizás, ¿saben qué? Voy a seguirlo con el celular acá de mi esposa, que lo tiene así, no tengo que... A ver, permiso. Bueno. Me fui al celular de mi esposa porque se me estaba acabando la batería mía. Entonces, bueno, sí, hablando específicamente con lo que preguntó usted, voy a explicar lo siguiente. Por supuesto que nosotros tenemos que cuidar de no denigrar a ninguna persona como tal, Hasbe Shalom, de odiar a una persona. Normalmente la mayoría de esas personas, llamarlo así, el problema de ellos es la ignorancia más que todo. Y son personas que en general tenemos que saber algo. En general las personas queremos y buscamos el bien y lo correcto. Eso es en general. Pocas personas son las que en verdad buscan el mal. Y algo muy importante que escuché una vez es que antes de que una persona odie Hasbe Shalom a alguien, tiene que amar a todos, y así de la manera intensa que una persona ama a todos, de esa manera es que él puede después, o sea, nunca está bien odiar porque sí, pero ahí podríamos hablar, llamarlo de esa manera, de empezar a diferenciarse de otra persona con un poco más de intensidad. Pero lo principal es, primero que todo, enfoquémonos, yo creo que todos nosotros tenemos que trabajar primero que todo en amarnos. Está bien, y esto sí es importante aclararlo, que a veces se hable no sobre la persona, sino sobre el camino de la persona que eligió un poco fuerte. O sea, si tenemos que hablar de que el reformismo en verdad está desviándose totalmente del camino que tenemos, eso hay que decirlo. Pero esto yo no estoy hablando, Hasbe Shalom, de la persona como tal, porque, como digo, hablar de la persona ya es otra cosa, es más fuerte, y para eso tenemos que tener un nivel alto. Que amamos a todos y podemos decir dentro del amor algo que me duele sobre la otra persona. Pero principalmente tenemos que sí hablar duro y fuerte en contra de un camino que puede confundir nos puede confundir a nosotros, pero tenemos que estar claros que primero trabajemos en amar a todo el mundo y después diferenciarnos de los demás. ¿Quedó claro más o menos el asunto? Sí, gracias, Rap. Lo voy a ver en el chat que me están escribiendo alguna pregunta. Un minutito. Chat. Rabino, las diferentes interpretaciones también son expresiones de liderazgo como el de Moshe, el de David, el Baal Shem Tov, Rabino Badia. Pregunta. Entonces, y son surgidas en diferentes momentos como respuesta también a necesidad de dar respuestas. Muy bien. Acá no sé quién es estudiante BCNT, está diciendo algo muy correcto, y es algo muy bonito que está diciendo, que Hashem provocó en ciertos momentos de la historia que se abran nuevos caminos a través de nuevos rabinos. Siempre, como decimos, dentro de la línea correcta. Por ejemplo, hablamos del rey David, la línea que él tenía, lo que él formó en el pueblo de Israel. Y ya más cercano a nuestra época, el Baal Shem Tov, cuando él abrió la línea hasidismo, en ese momento se opusieron muchos a él, porque tenían miedo que sean una corriente distintas y que nos lleven hacia el camino correcto. Pero Baruch Hashem, con el tiempo se descubrió que era un camino que también llevaba hacia el servicio de Hashem positivo. Después estuvo Rabizal de Salanter, el Arizal mismo, cuando abrió las puertas de la Kabbalah al mundo en su época. Obadia Yosef en los últimos años, que también tomó una línea bastante, no bastante distinta, sino bastante fuerte hacia un camino que muchos se apegaron a él. Baruch Hashem se formó un mundo hermoso dentro del mundo sefaradí, de gente fuerte. Entonces, eso es correcto y eso es parte de los caminos de Hashem en el mundo. Hashem tiene una meta en el mundo y Hashem está llevando el mundo hacia una dirección.
Y esto es un tema para un shiur aparte, que tengo pensado también darlo en algún momento. Pero este camino nos abre puertas hacia muchas cosas, muchas variantes, entre comillas, que hay en el pueblo y muchas cosas que hay. Y cada una en su época, por qué y cómo es, eso es parte de la diversidad tan bonita que Hashem quiere llevar y encaminar y encauzar a la humanidad en general y al pueblo de Israel en especial. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a desearles una buena semana, que la pasen muy bien. Besat Hashem, nos vemos la semana que viene. Y bueno, estamos siempre viéndonos en buenos shurim y en cosas de alegría. Les deseo a todos que tengan una semana hermosa. La semana que viene me digan, Baruch Hashem, Rab, qué buena su verajá, que tuvimos una semana de mucha verajá. Entonces, esto es lo que les deseo y nos estamos viendo la semana que viene. Shavuot Tov. Gracias, Rab. Shavuot Tov, gracias. Shavuot Tov. Gracias, Rabino, y Shavuot Tov. ¿Qué pasó?